Bueno, ya vamos a empezar la última parte de la transfusión terapéutica de las plaquetas, las unidades plaquetarias, y la parte de lo que son los crioprecipitados. Bueno, dentro de las plaquetas, la indicación profiláctica de las plaquetas, acuérdense ustedes que cuando existe una alteración no solo cuantitativa y cualitativa de las plaquetas, el paciente pues va a tener una hemorragia atribuible a este defecto plaquetario. Entonces ahí tenemos que pensar bien qué es lo que está pasando con el paciente para que nosotros podamos decidir si le vamos a pasar plaquetas y en su dado caso, como les comentaba hace ratito, si el paciente no tiene plaquetas compatibles en ese momento, pues utilizar las herramientas que nos decía el Foro Internacional del 2005 de acuerdo a la opción de la transfusión de plaquetas. En ausencia de otros defectos funcionales, pues se recomienda transfundir plaquetas siempre y cuando exista una hemorragia o el recuento plaquetario sea inferior a 50,000. Acuérdense ustedes que 50,000, si es que le van a hacer algún procedimiento invasivo, pues es indicativo que ustedes le pasen plaquetas al paciente antes de iniciar el procedimiento, porque si ustedes inician el procedimiento y no transfunden a su paciente de manera profiláctica, lo más seguro es que su paciente les va a sangrar. Y aquí están las alternativas de la transfusión de los concentrados plaquetarios. Lo ideal, ya les comentaba, es que sea isogrupo, ¿no? Pero podemos tener la segunda opción si es que el paciente se ha consumido en el banco de sangre los concentrados plaquetarios a isogrupo o inclusive si llega a tu unidad de banco de sangre y no tiene estas plaquetas. Así, pues tenemos nosotros la opción en caso de emergencia de pasarle estos concentrados plaquetarios. Claro, hablamos de la cantidad del plasma que tiene las plaquetas, porque si el paciente en ese momento está sangrando, pues el que ustedes le pasen una unidad de plaquetas con plasma incompatible, pues seguramente le va a beneficiar más de tener el sangrado que la reacción que pueda tener el paciente con esta cantidad de plasma. Entonces siempre se va a detener uno a pensar en si detengo la hemorragia del paciente o me pongo a hacer lo que decía el Foro Internacional de quitar plasma, de sustituir el plasma que tiene el paciente, de reducir el volumen. Bueno, si es una hemorragia masiva, a veces ni nos va a dar tiempo de hacer esto que recomienda el Foro Internacional para poder nosotros reducir las posibilidades de una reacción adversa por no compatibilidad a las plaquetas. Entonces, todo ese balance, pues, entre ayudar al paciente y salvar la vida de una hemorragia, lo debemos de tener nosotros conscientes. Si el paciente está hospitalizado, el paciente está estable, el paciente está, pues, ya se ha pedido los tiempos quirúrgicos para meterlo a una cirugía, pues lo ideal es preparar las plaquetas, como les mencionaba en la otra presentación, y entonces sí pues indicarle al cirujano que lo podemos meter porque las plaquetas ya están listas. Lo que sucedía en lo que les comentaba del trasplante hepático, en este paciente de trasplante hepático, como no es una urgencia, nos da tiempo en lo que hacen la procuración, en lo que traen las unidades, etcétera, pues de saber nosotros si preparamos en ese momento, si hacemos conteo de aglutininas en los pacientes, si hacemos hemonicinas, etcétera, para tratar de reducir este riesgo por la no compatibilidad de las plaquetas. Y aquí les dejo este cuadro que ya menciona uno de los autores consultados por las consideraciones al transfundir las plaquetas. Aquí hay tres consideraciones así en grandes rasgos. Una es que sea preferentemente plaquetas idénticas a ABO y al RH, sobre todo en pacientes que sean en edad fértil, sobre todo o del sexo femenino, en donde las pacientes podrían embarazarse por otra ocasión, pues tenemos que elegir que sean RH compatible. ¿Por qué? Porque a veces las unidades de plaquetas pueden estar contaminadas con eritrocitos, entonces tenemos que ayudar a que este paciente no se vaya a sensibilizar. Si estamos seguros que el paciente no tiene contaminación de eritrocitos, pues no nos interesaría tanto el RH del paciente. Especialmente las plaquetas idénticas ABO y el RH están para tres grandes grupos. Uno, que sean niños o transfusiones repetidas, que las plaquetas incompatibles ABO produzcan una cuenta corregida baja de plaquetas, que las
plaquetas incompatibles ABO raramente produzcan hemólisis, excepto cuando estas transfusiones al momento de administrarles sean grandes volúmenes, como es en las plaquetas de aféresis. La otra, que las plaquetas RH negativas sean para pacientes RH negativos, sobre todo niñas, mujeres en edad fértil que sean eh, a recibir RH negativo, los pacientes que sean hombres y mujeres adultas en edad no fértil, pues pueden recibir transfusiones de plaquetas RHD positivas si no hay unidades RH negativas, siempre y cuando sepamos el grupo de pacientes. O sea, hombres y mujeres en edad que ya no son fértiles, pues podemos decidir nosotros utilizar plaquetas RH positivas si es que estos pacientes son negativos. El otro gran grupo son plaquetas incompatibles ABO, y aquí pues lo que nos recomienda el Foro Internacional, ¿no? Titulación de aglutininas que no tengan hemolicinas, en plaquetas de aféresis reducir la cantidad hasta 90 mililitros, algunos dicen que 100, bueno, 90 mililitros de acuerdo al foro se quedaron ellos en el consenso, el plasma reemplazarlo por soluciones aditivas, ya les comentaba, y que el plasma incompatible lo podemos reemplazar con un plasma compatible. Y esto pues, lo podemos hacer cuando el paciente nos dé oportunidad o tiempo de decidir qué plaqueta le voy a transfundir. Si el paciente no nos da oportunidad en cuestión de tiempo, que esté un paciente que esté en sala de choque, que tenga una transfusión masiva, que el paciente esté en una emergencia, que esté en un parto, etcétera, pues no nos va a dar tiempo de hacer esto si es que se requiere. Hay que tener en cuenta, aquí les dejo la fórmula, no la vamos a, a discutir en este momento, pero pues hay que hacer la fórmula de la refractaridad plaquetaria, sobre todo en estos pacientes que están transfundiendo, y nosotros observemos en el control de la biometría hemática, sobre todo que no está incrementando a la hora este conteo, que el paciente se vuelve más dependiente de las transfusiones de plaquetas, quizás nos hable de un rendimiento de la transfusión bajo en estos pacientes. Y hay que pensar en la refractaridad plaquetaria. Aquí las consideraciones especiales para una adecuada transfusión, pues que los pacientes con trombocitopenia crónica, la transfusión de plaquetas se va a recomendar de acuerdo al grado de hemorragia activa, de acuerdo a la OMS, el grado 3 o 4, o fiebre mayor a 38 grados y que una cuenta plaquetaria sea menor a 10,000. Y obviamente si el paciente va a tener una intervención quirúrgica, pues la cuenta plaquetaria menor a 50,000 ya es indicativo para que el paciente se transfunda. La otra, de forma profiláctica, obviamente siempre la vamos a tener en los pacientes con cuenta plaquetaria menor a 5,000 en ausencia de manifestaciones clínicas de sangrado. Aun cuando el paciente que tenga 5,000 y no tenga manifestaciones clínicas, pues debo de transfundirlo porque es muy seguro que mi paciente, si yo le hago una intervención, pues, o el paciente tenga una manipulación en la sala de hospitalización, pues puede tener un riesgo de sangrado. Aquí les dejo las recomendaciones del ABB. Fíjense que ellos recomiendan que el recuento de plaquetas de 10,000 o menos para reducir el riesgo de hemorragia espontánea es el nivel para indicar una transfusión de plaquetas. Acuérdense que una unidad de aféresis o equivalente, pues las dosis mayores no son más efectivas. Hay pacientes, o hay médicos, mejor dicho, que dicen, no, doctor, pues yo quiero pasarle más de 6. Bueno, en realidad no, aunque tú le pases 6 plaquetas obtenidas de una sangre total o una unidad de aféresis, es suficiente para poder llevar al paciente arriba de estos 10,000 y no provocarle una hemorragia espontánea. La otra es con un recuento de plaquetas inferior a 20,000, pues es la transfusión profiláctica de plaquetas para pacientes que tienen una colocación electiva de catéter venoso central. Ahí tenemos que sospechar que el paciente me puede sangrar si tiene 20,000. Entonces tenemos que administrarle plaquetas antes de la colocación de este catéter venoso central. Si el paciente tiene una punción lumbar diagnóstica electiva, pues también. Si el paciente tiene 50,000, no nos vamos a esperar a que tenga menos de estas plaquetas para que yo lo pueda transfundir antes de hacerle la punción lumbar diagnóstica. Bueno, esas son las recomendaciones del ABB. Claro, si el paciente lo quiere transfundir de una forma profiláctica en una cirugía mayor,
no neuroaxial electiva, pues ya a este paciente lo tienes que transfundir cuando los límites de las plaquetas desciendan a 50,000. Y el ABB no recomienda realizar la transfusión profiláctica en los pacientes de manera rutinaria cuando no son trombocitopénicos o cuando los pacientes sean sometidos a cirugías cardíacas con bypass cardiopulmonar. Aquí lo que hace el ABB sobre todo es sugerir que la transfusión de plaquetas en estos pacientes, sobre todo con bypass cardiopulmonar, que presentan un sangrado perioperatorio, pues con trombocitopenia, la evidencia de la disfunción plaquetaria, parece ser que la transfusión no se realiza de manera profiláctica, ya que la calidad de evidencia pues es muy baja. En los pacientitos, sobre todo que ya están sangrando en este tipo de procedimientos, pues lo indicativo es que se avise de manera anticipada a los bancos de sangre para que puedan hacer todas las maniobras de la preparación de las plaquetas que les decía no hizo grupo, o inclusive pues decidir en ese momento qué tipo de plaquetas le van a transfundir a sus pacientes. Bueno, dentro del otro tema son los crioprecipitados. Los crioprecipitados no en todos los países lo hacen. Aquí en México hay algunos hospitales que lo realizan. El hospital donde su servidor trabaja realiza los crioprecipitados porque es un hospital grande, es un hospital de concentración en donde recibimos pacientes pues de todos los estados de la República. Entonces, la demanda pues en cuestión de consumo de crioprecipitados, sobre todo para pacientes urgentes, pues lo tenemos que procesar nosotros porque estamos limitados en la adquisición de factores liofilizados, sobre todo del 8. Entonces, nosotros utilizamos crioprecipitados. En los pacientes del Seguro Social, que pertenece aquí al Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, ellos tienen el liofilizado, tienen un convenio de adquisición de factores liofilizados de factor 8 y pues se le proporciona al paciente para que haga su administración inclusive en su domicilio, y pues no tienen este problema. Pero nosotros en el hospital sí utilizamos crioprecipitados, no solo en los pacientes con deficiencia de factor 8, sino también en los pacientes que se van a someter al trasplante hepático. Hay que tener cuidado con la obtención de los crioprecipitados. Y claro, acuérdense que los crioprecipitados es una fracción proteica precipitable, hay que bajar la temperatura a menos de 70 grados centígrados para poder obtenerlo. Esto ya lo vieron seguramente en sus procesos de la sangre. Y lo más importante aquí es que tengan en cuenta que este factor, más bien esta globulina antimofílica o crioprecipitados, pues va a obtener esto, va a tener unas grandes cantidades de factor 8, aproximadamente 80 unidades internacionales de este factor. Va a tener también fibrinógeno, que es la mayor cantidad, también tiene fibrinógeno, entre 150 y 250 miligramos. También tiene factor 13 y también tiene factor de von Willebrand. De todos los pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand, enfermedad de deficiencia de factor 8 o de fibrinógeno, pues la opción terapéutica siempre va a ser los crioprecipitados, ¿sí? Claro, los pacientes que tienen afibrinogenemia, pues estos pacientes tienen indicado también esta transfusión de crioprecipitados. Y aquí ven las indicaciones absolutas, pues los pacientes que tienen hipofibrinogenia con un fibrinógeno menor a 100 miligramos por decilitro o un sangrado microvascular difuso por esta consecuencia de patología o secundarios a esta patología, pues la indicación de la transfusión de los crioprecipitados va a estar dada. La otra es la disfibrinogenemia y la deficiencia de factor 13 en los pacientes. Y algo bien importante, la coagulopatía de consumo. La coagulopatía de consumo, que es una de las consecuencias de la coagulación intravascular diseminada en los pacientes, pues a veces también necesita grandes cantidades de fibrinógeno y pues necesitamos nosotros pasarle crioprecipitados. En la transfusión masiva también, ahí faltó, pero en la transfusión masiva también podemos utilizar crioprecipitados. Existen los usos condicionados de la utilización de estos. Uno de los usos condicionados, sobre todo en el primer mundo donde tienen estos liofilizados, pues es en la hemofilia de tipo A. Claro, les comentaba hace ratito, nosotros utilizamos los lioprecipitados, aunque sea de manera para los pacientes hemofílicos de tipo A, porque no tenemos los liofilizados. También los pacientes que tengan, acuérdense,
enfermedad de von Willebrand tipo 2 y 3, pues puede ser un uso condicional. Los crioprecipitados no está bien utilizado de manera rutinaria y generalmente hacemos un pool, pues puede hacer un pool porque acuérdense ustedes que los crioprecipitados se mantienen con poquito plasma, entonces sabe, o sin nada de plasma, entonces hay que hacer bolsitas de 10 unidades de pool de estos crioprecipitados y más o menos estas 10 unidades van a incrementar arriba de 100 miligramos por decilitro el nivel de fibrinógeno. Entonces, para que lo tengan en cuenta, más o menos cuando se pidan estas unidades de plaquetas, pues lo ideal es hacer pool, ¿no? Porque nosotros vemos, por ejemplo, cuando damos las unidades de bolsitas así solitas, eh, pues en la sala de transfusión o en la sala donde se transfunde a los pacientes se hace una verdadera merequetengue cuando no saben utilizar o no saben administrar pues, la solución salina, sobre todo cuando el crío precipitado no tiene plasma. Entonces, es complicado al grupo de enfermería la transfusión de estos crioprecipitados. Lo ideal es ayudarles a ellos a utilizar los crioprecipitados de manera de pool para que lo puedan facilitar su transfusión. Y bueno, aquí les dejo más o menos la característica. Fíjense, yo siempre pongo esta tabla. Yo quiero comentarles que muchas veces me preguntan cuánto tiempo debe de durar la transfusión, no solo de plaquetas, sino de plasma y de crioprecipitado. Acuérdense ustedes que por hemovigilancia, bueno, los primeros minutos de la transfusión de estos componentes, pues debe de ser lenta, más o menos, igual que el concentrado depositario, los primeros 15 minutos hay que observar la transfusión. Después, dependiendo la estabilidad del paciente, pues podemos transfundir, por ejemplo, el concentrado depositario entre 1 y no más de 4 horas la transfusión de concentrado depositario, dependiendo del estado del paciente. Si el paciente se está chocando, pues no voy a transfundir el paciente en 3 horas, ¿no? Si el paciente es un concentrado depositario, hay que llevarlo a más velocidad. Y la otra, el plasma, las plaquetas y los crioprecipitados, pues se transfunden lo más rápido que la vía me permita transfundir, ¿no? A veces la vía es muy pequeña, el Pulsocat que se le coloca a los pacientes y pues no te da, por más que le abras, no te va a dar la transfusión tan rápida. Pero más o menos está entre 10, 20 minutos, inclusive media hora, todo depende del paciente. Si el paciente es un paciente, obviamente que ya está sensibilizado, pues podemos ir más lento en la transfusión de las plaquetas, sobre todo cuando son aferes y son pools, porque el paciente te puede dar una reacción en cualquier momento, inclusive después de la propia transfusión. ¿Sí? Y aquí están las consideraciones especiales para una adecuada indicación. Fíjense que los pacientes oncológicos, sobre todo, o con hemopatías malignas, que son los que nosotros vemos allá en el hospital, u otros con tratamientos citotóxicos, sobre todo quimioterapias, radioterapias, inmunosupresores, biológicos, etcétera, pues tienen indicaciones especiales para el uso de componentes sanguíneos. Alguien por ahí me preguntaba, ¿es lo mismo que utilizo yo los valores o las decisiones para un paciente que no sea oncológico, es lo mismo que para un paciente oncológico? Pues no, aquí aclaro que los pacientes oncológicos o con ciertos tratamientos con quimioterapia o radioterapia pueden requerir inclusive más componentes sanguíneos de manera profiláctica que un paciente normal. Ahora, la prescripción de la transfusión debe basarse en las guías clínicas que estén en cada uno de sus países correspondientes, creadas por grupos de trabajo específicos, por la Comunidad Europea, por la FDA, por el ABB, por lo que ustedes estén trabajando en sus bancos de sangre, por las normas de ISO, etcétera. Todo ese tipo de eh, mecanismos que ustedes utilizan en sus bancos de sangre para una mayor seguridad en la transfusión, pues deben de estar apegados a esta prescripción de la transfusión de los hemocomponentes que hemos estado hablando, las cuales deberán estar disponibles en los centros especializados. De hecho, una indicación es que todos los bancos de sangre tengan estas guías de transfusión internas para su grupo de pacientes que utilizan. No es lo mismo que hablemos de un hospital pediátrico o un hospital mixto como es el mío, o un hospital en donde solamente se atienda una población de adulto mayor, etcétera. Siempre hay que ubicar los grupos de trabajo específicos de acuerdo al área en donde ustedes estén trabajando.
¿Vale? Acuérdense ustedes, les dejo esta frase: nuestra propia sangre es lo mejor que puede correr por nuestras venas. Siempre la mejor sangre es la que no se transfunde. Siempre debemos de hacer estudios, debemos de asegurarle al paciente que estamos para ayudarle con la transfusión y no para hacerle un evento adverso a la transfusión. Entonces tenemos que vigilar nosotros por medio de nuestros controles de calidad que la unidad de sangre esté lo más próxima a serlo seguro, ¿verdad? Porque nunca podemos asegurar que una sangre sea 100% segura. Siempre va a haber un factor de riesgo en esta transfusión. Y por eso existe lo que ya desde hace tiempo la OMS nos ha pedido a todos nosotros, utilizar lo que es el PBM o la gestión de la sangre del paciente. Y esta gestión de la sangre del paciente pues tiene tres pilares. Y ahí se los dejo para que ustedes lo lean con calma, que no pertenece pues a las clases específicas de los uso clínico de la sangre, pero sí nos involucra para que nosotros podamos ya estar inmersos en este tipo de conceptos, porque ya es prácticamente lo que se está manejando a nivel mundial, ¿no? Y nos tenemos que enfocar de acuerdo al uso clínico, pues a estos tres pilares. Uno, la detección y tratamiento de la anemia y la carencia de hierro. La otra es la reducción al mínimo de la pérdida de sangre y optimización de la coagulación. Y el tercero, no más importante que los otros, sino simplemente un complemento, es cómo aprovechar y optimizar la tolerancia fisiológica específica del paciente a la anemia. Y ya eso lo vimos en la primera clase, lo que es los mecanismos compensatorios de un paciente cuando tiene, obviamente, anemia. Y bueno, aquí les dejo algunos puntos de la gestión de la sangre del paciente, los principios. El primer principio de esta gestión de la sangre del paciente, pues es sobre todo la educación y el empoderamiento del paciente, ¿no? Tenemos que tener un consentimiento informado y decisiones compartidas. No solo te vale que el médico decida, sino también tenemos que involucrar al paciente en la decisión de una transfusión. La otra es el empleo de protocolos multiprofesionales específicos con los pacientes. La otra es la creación de sistemas para lograr una interacción perfecta entre los medios de atención primaria, los médicos de familia, los especialistas que en ese caso estén viendo al paciente y sobre todo los profesionales involucrados en la atención de salud adscritos a un hospital. Y ahorita vamos a ver pues todos los profesionales que están interrelacionados con esta gestión de la sangre. Entonces, las estrategias de ahorro de la sangre que nos dirige aquí o que nos dan las directrices del PBM es que nosotros tenemos que tener en claro que los beneficios de la gestión de la sangre del paciente han sido bien fundamentados pues en las guías de práctica clínica de cada una de las regiones que ya están muy avanzados en la gestión de la sangre del paciente y sobre todo las estrategias de ahorro en qué nos van a beneficiar. Y bueno, aquí ellos marcan pues que reducen estos altos costos de la transfusión. Si nosotros no implementamos una gestión de la sangre del paciente en nuestras unidades hospitalarias, pues los costos van a seguir incrementando. Nosotros vemos, por ejemplo, en los hospitales cada vez estamos transfundiendo más. En lugar de que transfundamos menos, pues estamos transfundiendo más. Pues algo ahí podremos estar haciendo en esto de la gestión de la sangre. Pues los múltiples riesgos de la terapia transfusional no hay nada más que discutir de ello. Nosotros ya lo hemos estudiado desde hace mucho tiempo, el SHOT, todas las guías que nosotros observamos, qué es lo que sucede con estos pacientes, pues ya lo hemos estudiado con muchísimo tiempo. La disminución progresiva de los donantes, cada vez la gente no dona. Ya vemos nosotros que tenemos un gran problema con la donación altruista, no solo en nuestro país, sino en todos los países en donde lo que queremos alcanzar es que el 100% de las donaciones sean altruistas. Lamentablemente, pues no es así en nuestro país. Y la evidencia de aumento de mortalidad al momento de transfundir a un paciente. Ya les decía en las primeras clases, pues los pacientes que se transfundan más, por supuesto que el riesgo de mortalidades se incrementa. Y aquí les presento las partes interesadas en la gestión de la sangre del paciente multidisciplinaria y multiprofesional, que no solamente involucra a los médicos, sino también a los médicos tratantes como cirujanos, como oncólogos, como hematólogos, etcétera, que tienen que estar
posicionando con los pacientes, los apoyos administrativos, el área de enfermería, salud pública, etcétera. Pues prácticamente este diagrama que hace el PBM es un diagrama magnífico en donde ustedes pueden ver toda la interacción de los trabajadores de salud en beneficio de los pacientes. Y bueno, recuerden ustedes que la gestión de la sangre del paciente, pues es un avance en la medicina transfusional en los últimos 50 años. No es nada nuevo, no es nada reciente, no es nada que se acaba de descubrir, ya tiene muchísimo tiempo. De hecho, la OMS hace estas encomiendas de estrategias para promover la seguridad de los pacientes y la alternativa a la terapia transfusional desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también hay organismos como la George Commission que nos incita a mejorar los resultados clínicos y la seguridad de los pacientes a través de estos mecanismos de ayuda para los pacientes para tener un uso racional de la transfusión de la sangre. Entonces, prácticamente hay una diapositiva que está ahí en el shot de Inglaterra, en donde ustedes pueden saber, pues, esta manera de tratar de compensar los eventos adversos en el paciente como versus transfusiones seguras. Y pues ellos ponen esto, ¿no? De piensa y actúa y pues prácticamente hacen esta alusión a la cultura de seguridad, a las decisiones adecuadas, a centrarse en las personas, o sea, los pacientes, en las comunicaciones efectivas de los trabajadores de salud, en la capacitación y evaluación de las competencias de los médicos y los trabajadores de la salud, y obviamente tener sistemas seguros, adecuados recursos, controles de seguridad, y etcétera. ¿Para qué? Para llevar esto, ¿no? Una transfusión segura para todos los pacientes y obviamente pues aprender de los datos que nos ha dado el sistema de hemovigilancia británica que pues ya tiene bastante tiempo de demostrarnos que la seguridad del paciente es la primera que debe de estar en la transfusión sanguínea. Y aquí les muestro una diapositiva de esta organización de hemovigilancia llamada SHOT, que ya todos ustedes conocen, pues lo importante que nos ilustra pues el uso clínico de la sangre es la colaboración hoy en día con los pacientes para mejorar la seguridad de las transfusiones. No solo es en la carta de consentimiento donde tenemos que explicarle al paciente los eventos adversos que puede ocasionarle una transfusión, sino las recomendaciones, las alternativas a su padecimiento que puede el paciente tener antes de una transfusión, ¿no? Sobre todo en los pacientes en el primer pilar, en donde a veces la transfusión no es necesaria, sino es ayudarle sobre todo, a corregir esa anemia a través de otros mecanismos como medicamentos, como hierro, como eritropoyetina, etcétera. ¿Bien? Bueno, si tienen alguna duda ahí en mi grupo de Facebook, me pueden mandar un mensaje, mandar el mensaje al Químico Toño de que tienen una duda. Ya saben ustedes que mi correo ahí está en las primeras diapositivas. También me pueden mandar un correo, me pueden tener en contacto por WhatsApp, etcétera. Hay varios mecanismos que pueden tener contacto conmigo. Yo con todo gusto los puedo asesorar si tienen alguna duda en sus centros de trabajo. Yo les puedo dar mis recomendaciones, por supuesto, mi punto de vista de acuerdo al trabajo que estén haciendo. Así es que lo pueden compartir con sus jefes de servicio. Y pues ojalá estas explicaciones o estas vivencias que yo tengo del trabajo de banco de sangre del Hospital General, pues les haya sido de utilidad. Y pues nos estamos viendo, los espero ver pronto ahí en las pláticas que damos con el químico Toño Arroyo, que próximamente ya estamos preparando otra más. Hasta luego, muchas gracias.